Señoras y señores, bienvenidos a esta charla sobre Antonio Pigafetta, cronista de la Primera Vuelta al Mundo, del ciclo de conferencias organizado por la Real Liga Naval Española, dedicado al 5º centenario de la citada Primera Vuelta al Mundo. Es una conferencia que doy desde mi casa, obligado al encierro que nos tiene sometido ese extraño visitante de lejano oriente que atiende por el nombre de COVID-19, o sea, el coronavirus, para que nos entendamos. Verán que aunque estoy en casa me he puesto chaqueta y corbata, porque la ocasión creo que se la merece y hay que mantener genio y figura. Bien, entrando en materia, Antonio Pigafetta fue un aventurero italiano nacido en Vicenza que se enroló en la expedición de Magallanes Elcano. Hizo el viaje de casi 3 años alrededor del mundo y regresó a España en la nao Victoria para dejarnos una estupenda narración de aquel viaje en un libro que llamó Relazione del primo viaggio intorno al mundo, relación del primer viaje alrededor del mundo, más conocido como Relación de Pigafetta o Crónica de Pigafetta. Pigafetta era hijo de una familia acomodada y con dinero, fue un aventurero, vino a España con Monseñor Cerecati, nuncio del Papa, y fue presentado a Carlos I en la corte. Se enteró de que allá en Sevilla un tal Magallanes estaba preparando una gran expedición por mar. No sabía dónde, pero a él le interesaba aquello, le sintió atraído, pidió permiso para ir allá y allá se fue. Y se presentó a Magallanes, que al principio fue reticente para enrolarlo, porque no era marino, sabía cosas del astrolabio y la aguja de marear, pero a Magallanes le interesaban verdaderos hombres de mar. De todas formas, Pigafetta tenía mucha labia, un pico de oro, y no debió de costarle mucho convencer a Magallanes para que lo enrolase, porque así lo hizo, primero como algo así como criado y después como su hombre de confianza. Para embarcarse en esta aventura, a Pigafetta no le movía el dinero. Ya he dicho que venía de una familia de dinero. Él, como explicó en su crónica, lo que quería era ver con sus ojos aquellas cosas de las que hablaban los navegantes cuando regresaban, cosas maravillosas. Él dijo que las quería ver por sí mismo, quería ser testigo, quería escribir sobre ellas, quería que la gente se enterara, que la gente aprendiera y al mismo tiempo quería hacerse un nombre para la posteridad. Y la verdad es que lo consiguió. La prueba es que aquí estoy hablándoles de él 500 años después. Comenzó su libro en 1519, en el verano, cuando estaban los 5 barcos de Magallanes en Sevilla. Siguió cuando se fueron a Sanlúcar y continuó cuando él salió en uno de ellos, en la Trinidad, mandada por Magallanes el 20 de septiembre de 1519, comenzando la expedición. Contó el paso por Tenerife, la travesía del Atlántico, narró la estancia en Brasil, donde los tripulantes lo pasaron muy bien, sobre todo atendidos por las estupendas y desenfadadas jóvenes brasileiras. No voy a entrar en detalles para no herir susceptibilidades. De todos modos, hicieron además muy buenos negocios. Por ejemplo, el propio Pigafetta cuenta que él cambió un rey de la baraja española por 6 hermosas gallinas y decía que los indios estaban convencidos de que habían hecho buen negocio. Habló del paso por el Río de la Plata, que llamaba Mar de Solís, donde un tal Solís había muerto hacía relativamente pocos años en un banquete porque se lo habían comido los caníbales. Narró la estancia de invernada en San Julián, lo que hoy es Argentina, donde Magallanes tuvo que abordar una rebelión y ajustició a 3 de los capitanes. Aunque aquí Pigafetta se equivoca al dar los nombres, los trabuca. Eso le pasa en algunos sitios del libro. También contó cosas de otros hombres que había por allí, muy altos, los patagones. Luego nunca más se supo de aquellos patagones. No se volvieron a ver, pero la tierra aquella se llama hoy Patagonia. Contó la pérdida de la pequeña nao Santiago, la más pequeña de todas, que debía de ser una carabela o un patache, que se fue por el temporal contra las piedras en el río Santa Cruz y allí se perdió. Y habló de la entrada en un paso de agua que se metieron allí por si era el que andaba buscando Magallanes para comunicar el Atlántico con el Mar del Sur en su camino hacia las Islas de las Especias. Efectivamente, era el camino, es lo que hoy llamamos Estrecho de Magallanes. Allí cuenta cómo desapareció la Santo Antonio. La nao San Antonio era la más grande de todas, la de más
carga de más víveres y desapareció. Creyeron que había desertado, efectivamente desertó y se volvió a España. A continuación narró la dramática travesía del Mar del Sur, que Magallanes llamó Océano Pacífico. Un mar enorme, de una enorme extensión, que no se tenía en cuenta en la geografía de entonces, porque lo que estaba en vigor era la geografía de Ptolomeo, que consideraba a la Tierra pues mucho más pequeña. Creían que el círculo máximo era un 25% más pequeño, un cuarto más pequeño. Por eso faltaba el Pacífico. El Mar del Sur creían que era estrechito, pero resulta que aquello era inmenso, el mayor océano de la Tierra. Tardaron más de 3 meses en cruzarlo. En ese tiempo se les acabaron los víveres y pasaron mucha hambre y mucha sed, como nos contó Pigafetta, al decir que tenían que comer pues galleta, que era un pan desecado, deshidratado, que duraba mucho, pero estaba reducido a polvo, lleno de gusanos e impregnado de orina de rata. O comían también el cuero de vaca que cubría los palos para protegerlos del resto del aparejo, o comían serrín, o comían ratas. También habló de una terrible enfermedad que les apareció en ese viaje por el Pacífico, en el que las encías les hinchaban, los dientes se escondían, luego caían, quedaban en un muy mal estado y moría la gente. Era el escorbuto, provocado por la falta de vitamina C al no haber ingerido durante mucho tiempo alimentos frescos, vegetales frescos, por haber tomado solamente alimentos secos, sobre todo galleta. Narró la llegada a lo que hoy son las Islas Marianas, que llamaron de los ladrones, porque los aborígenes les robaban hasta el resuello. Y cita la llegada a las islas de San Lázaro, hoy Filipinas, donde en un pueblo, Cebú, entabló amistad con el reyezuelo de allí, que era Jumabón, y con los demás reyezuelos de la zona, y estaba encantado porque con un sacerdote que llevaba convirtió a mucha gente al cristianismo, los bautizó y además los hacía todos vasallos del rey de España. En este ínterin, pues bautizó a todo el mundo, a Jumabón le llamó Carlos, a su esposa la llamó Juana, y su esposa vio que Magallanes tenía una figurita pequeña muy bonita. Era una imagen del niño Jesús. Hoy es el Santo Niño de Cebú, patrón de las Filipinas. Y citó el combate de Mactán, en una isla cercana, donde el reyezuelo Lapu-Lapu no estaba de acuerdo con lo que decía Magallanes, no quería saber nada del cristianismo, le caía de lado, y además le decía que como vasallo del rey de España, ¿quién es ese señor? De eso nada. Entonces Magallanes quiso darle un escarmiento y no se le ocurrió cosa mejor que ir allí el 27 de abril de 1521 en la madrugada a presentarle batalla, una batalla que cuenta Pigafetta en el libro. Enfrente se encontró a Lapu-Lapu con muchos indios que mataron a Magallanes y mataron a unos cuantos españoles y los demás huyeron. Se fueron corriendo a buscar sus barcos que estaban en Cebú, pero allí Jumabón los traicionó. Los invitó a un convite a muchos de ellos, a más de 30, y los mató. Los demás salieron corriendo, escaparon en los 3 barcos. De los 3 barcos, al poco tiempo quemaron uno, la Concepción, porque era el que estaba en peor estado, y además no les quedaba gente para tripular los 3 barcos, porque se habían muerto muchos. Cuenta Pigafetta como con los otros 2 barcos que quedaban, la Trinidad y la Victoria, anduvieron deambulando por las islas con muchas aventuras y demás, hasta que por fin llegaron a Tidore, en las Molucas, en las Islas de las Especias, que era el objetivo de su viaje. En Tidore hicieron amistad con el reyezuelo Almanzor, un rey de un nivel mucho más alto que los de otros reyes de por allí, con sistemas de pesas, medidas muy avanzados. Allí cuenta cómo cargaron gran cantidad, sobre todo de clavo, que era la especie más apreciada, pero de otras especies también, como canela, nuez moscada y jengibre. Nos cuenta Pigafetta los sistemas de pesas, de medidas y lo que usaban, cómo hacían las compras. La unidad de peso utilizada era el bahar, que equivalía a 406 libras de aquella época, o sea, 183 kilos más o menos de hoy. Por un bahar de clavo tenían que pagar 10 brazadas de paño rojo de muy buena calidad, o bien 15 brazadas de paño de mediana calidad, o 15 hachas, el hierro les gustaba mucho, o 35 tazas de vidrio.
Refirió Pigafetta cómo al poco tiempo las dos naves tuvieron que marcharse de Tidore, presionadas por los portugueses que estaban en la cercana isla de Ternate y que le estaban haciendo a los españoles la competencia. Los portugueses habían llegado antes a las Molucas, tenían el monopolio de las especias y además siempre se habían opuesto a que Magallanes hiciera este viaje. Bien, pues entonces, en cuanto pudieron, los dos barcos salieron a la mar, pero al poco tiempo la Trinidad tuvo una vía de agua y tuvo que volver. Allí se vio que no se podía arreglar, entonces la dejaron sola y la Victoria decidió venirse sola por el Índico, camino de España. Cuenta Pigafetta las 9 semanas que pasó el barco frente al Cabo de Buena Esperanza, esperando remontar el cabo, doblarlo, porque allí hay unos remolinos, unas tormentas inmensas, aquello es terrible. Cuando logró pasarlas y cuando logró meterse en el Atlántico ya había pasado mucho tiempo, habían comido pues gran cantidad de los víveres y empezaron a escasear y empezaron a morir de hambre, a morir de escorbuto. Cuenta Pigafetta cómo al tirar los cadáveres de los muertos al agua, los cristianos, porque allí llevaban indios también, cristianos eran los expedicionarios, pues se quedaban con el rostro hacia arriba, hacia el cielo. En cambio, cuando tiraban a un indio, se quedaba con la cabeza hacia abajo, sumergida, mirando al fondo. La escasez de víveres llegó a ser tan grande que decidieron parar en las islas de Cabo Verde, portuguesas, aunque habían prometido no parar en terreno portugués porque estaban en zona portuguesa de acuerdo con el Tratado de Tordesillas y les podía costar caro. Pero pararon allí contándoles mentiras, milongas, diciendo que venían de América, que habían tenido problemas y tal. Y bueno, las 2 primeras veces coló porque la lancha fue y vino cargada de mercancías, cargada de víveres. Pero a la tercera vez los portugueses apresaron la lancha y salieron para apresar a la Victoria, que salió corriendo. ¿Qué había pasado? Pues que seguramente alguien se fue de la lengua, seguramente pagaron con clavo y además habían visto que los españoles traían una fecha equivocada, una fecha de menos, porque al navegar siempre hacia poniente y dar la vuelta habían ido atrasando fecha a fecha y se habían comido un día. La cuestión es que el Cano reaccionó rápidamente y salió zumbando hacia el norte. Ya tenía víveres, quedaban poquitos a bordo, entonces, aprovechando los vientos favorables, se fue a Sanlúcar de Barrameda, donde entró el 6 de septiembre de 1522. Y 2 días más tarde, el día 8 de septiembre, llegó a Sevilla. Y ahí es donde Pigafetta cerró su libro. Pigafetta citó costumbres, habló de todo, habló de hermanamiento de sangre, de las comidas, de las casas, de las embarcaciones, de la medicina, de la forma de vestir de los hombres según por donde iba, o más bien de andar desnudos, es decir, en pelota picada pero con mucha elegancia, con brazaletes y tobilleras de oro. Hablaba de los protocolos, los cortejos, los cultivos, las comidas, los banquetes, las ceremonias religiosas, los ídolos, los animales. Habló de animales, algunos los conocía, otros no, los definía a su aire. Habló de tiburones, lobos marinos que decía que eran como becerros. Habló de gansos, que en realidad eran pingüinos, de unos aves grandes con una cuchara como pico, que eran las espátulas. Habló de un animal en Sudamérica que decía que era medio burro, medio camello, cabeza y orejas de mula, patas de ciervo, cola de caballo y que relinchaba. En realidad es el guanaco. También contó de otros animales quiméricos, inexistentes, porque se lo contaban otros. Por ejemplo, citaba unas aves negras que cuando una ballena abría la boca se metían dentro y lo robaban el corazón y se lo comía. O habló también de unas hojas que vio que caminaban. Le llamó la atención y guardó una. Él apuntaba todo y lo mismo que apuntaba recogía, él hacía de todo. Al día siguiente abrió la caja y vio que la hoja se seguía moviendo. Y así lo escribe. Seguramente era un insecto hoja, que los hay muchos por allí, que parecen hojas pero son insectos. Hizo diccionarios. Cuando estaba escribiendo a los indios les llamaba la atención que cuando él decía algo, cuando decían algo, él lo apuntaba. Entonces lo iban a ver y le contaban cosas y con eso hizo 3 diccionarios pequeños que los metió en su libro. Uno brasileño, otro patagón y el tercero del habla de las islas del Pacífico.
Diccionarios que fueron de mucho uso y de mucha ayuda para otras expediciones que regresaron a esas tierras. Él contó y escribió las cosas como las oyó, como se las contaron, como las vio y demás. A veces no distinguía entre realidad y fantasía, y le contaban cosas y él lo escribía todo. Menos mal que él decía, bueno, esto no lo vi, me lo contaron. Menos mal. Por ejemplo, él habló de que pasando a una isla, pues en aquella isla, que no podían ir allí porque no tenían tiempo, pero que había unos aborígenes muy bajitos, muy pequeñitos, que tenían unas orejas enormes. Una la usaban de colchón y la otra de manta. También le dijeron que en otra isla de por allí había unas mujeres que las fecundaba el viento. No admitían a los hombres. Si había un hombre por allí, lo mataban. Y si quedaban embarazadas y parían, si daban a luz a un varón, también lo mataban. O sea, que eran unas señoras de arma tomar. La cuestión es que los pilotos y los prácticos que cogían por allí para moverse entre el dédalo de aquellas islas eran muy bromistas, al parecer siguen siendo. Les encantaba contarle borras a la gente y ver la cara de asombro que ponían cuando les contaban esto. Bueno, Pigafetta ponderó mucho a Magallanes y lo lloró a su muerte en Mactán. Le quería mucho. Le llamó buen caballero, buen pastor, el espejo, la luz, el consuelo, etcétera, etcétera. También habló mucho de sí mismo. Dejó bastante mal parados a otros capitanes y no citó a Elcano en ninguna ocasión. Y eso que vino con Elcano en la victoria, porque se podía haber quedado en la otra, en la Trinidad. Pero no lo nombró nunca, quizá porque le caía gordo, quizá porque no lo podía ver, porque Elcano había estado involucrado en las revueltas de San Julián. En España, lo primero que hizo Pigafetta irse a Valladolid y le entregó a Carlos I, el rey, una copia de ese libro. Y después se quitó de medio, se fue rápidamente. Se fue primero a Portugal, se entrevistó con el rey Juan III y le entregó, pues, no le dio libro, pero le dio cosas y le contó lo que había pasado. Después se fue a ver a María Luisa, que era la madre de Francisco I en Francia. Y también le contó cosas y le dio regalos, le dio souvenirs. Después le dio otra copia al maestre de Rodas y por último al Papa Clemente VII, que se la pidió, pues le dio otra copia. Hoy no se conserva ningún original de aquellos libros. Quizá esté dormido en algún archivo, en algún desván, pero no se conserva que se sepa. Lo más parecido es una copia de entonces, de aquella época, pero no es de la mano de Pigafetta, según dicen los entendidos. Y hay muchas versiones. Se tienen pocas noticias posteriores de Pigafetta. Fue caballero de Rodas en 1524, pero cuando murió entre 1531 y 1535. ¿Y dónde? En Grecia, en Vicenza, en Malta, no se sabe. Pigafetta habló de buenos y malos momentos, contó todo lo que vio, era un buen observador, de narrativa ágil y fluida y capacidad de síntesis, pero su crónica no es un libro histórico, le falta rigor, tiene errores y a veces es demasiado subjetivo. Pero la crónica de Pigafetta es de obligada lectura para el que quiera conocer los entresijos de la gran aventura de Magallanes Elcano de hace 500 años. Su lectura nunca defrauda. Señoras y señores, muchas gracias por la atención prestada. Esto es todo.